Pues bien, ahora que tenemos presentado el ciclo for y que ya hemos visto cómo utilizar un rango para generar secuencias o intervalos de números empezando en un límite izquierdo y terminando en un límite derecho, analicemos una o dos situaciones prácticas que permiten concurrir con las dos herramientas en Python. Muchas veces se sabe de antemano la cantidad exacta de iteraciones o repeticiones que se necesita que haga un ciclo. Y si ese es el caso, se puede hacer con sencillez, ajustando un ciclo for para que recorra un rango, pero de forma que ese rango contenga tantos elementos como vueltas queremos que realice el ciclo. Este es un truco muy común en el lenguaje Python y de manera directa o indirecta se aplica también en todos los otros lenguajes. Por ejemplo, vamos a volver sobre un problema que ya hemos analizado en la ficha 6 y de hecho lo hemos resuelto en la ficha 6 utilizando un while y un contador de vueltas. Supongamos que se nos pide cargar por teclado n números enteros y queremos saber cuántos de los números enteros que estamos cargando son negativos. Insisto, hemos resuelto este problema oportunamente utilizando un ciclo while con un contador de vueltas. El modelo que oportunamente analizamos era este que en este momento estoy mostrando en PyCharm. Teníamos la variable a que actuaba como un contador para llevar la cuenta de cuántos negativos he visto. Se carga por teclado el número n, que me dice cuántos números voy a cargar, y la idea era usar un ciclo que permita cargar estos números a razón de 1 por vuelta. En el momento en que analizamos este problema por primera vez, todavía no conocíamos el for, pero conocíamos el while. Y la solución que le dimos, ¿cuál fue? Bueno, n, en definitiva, es el número de vueltas o repeticiones o iteraciones que queremos que haga el ciclo, que coincide con la cantidad de números que queremos cargar. Controlemos este while, para que haga n vueltas. Bueno, el truco era poner un contador, que en su momento lo llamamos vueltas, que empiece valiendo 0, y cada vez que el ciclo inicie una vuelta, sumarle 1 a ese contador de vueltas. Finalmente, lo único que tenemos que hacer es que el while controle que el contador de vueltas sea menor que n. Cuando el número de vueltas llegue a n, deténgase, porque ya están todas las vueltas que esperábamos que el ciclo dé, y por lo tanto todos los números fueron cargados. Pongo el contador de vueltas en 0, cargo el número n para que me indique cuántos números hay que cargar, controlo que el contador de vueltas no haya llegado a n. Si no llegó a n, comienzo una vuelta nueva, y como comienza una vuelta nueva, sumo 1 al contador de vueltas. Cargo el número que corresponde a esa vuelta, pregunto si el número es negativo, si lo es lo cuento, y si no lo es vuelvo al ciclo para ver si debo seguir o debo detenerme. Si al volver al ciclo el contador de vueltas llegó a n, me detengo y muestro la cantidad de negativos que conté. Y si no llego a n, hago una vuelta más, la cuento, cargo el negativo, controlo si es cargo el número, controlo si es negativo y lo cuento en ese caso. Y con esto lo resolvimos si el ciclo que utilizábamos era un while pegado con un contador de vueltas. Pero ahora podemos usar tranquilamente un while. Si el número de vueltas n es conocido de antemano, nosotros podemos confiar el proceso de hacer n repeticiones a un for que recorre un rango que tenga n números adentro, y no tendremos más necesidad de utilizar ni el contador de vueltas ni el control explícito de cuántas vueltas di. Observen que el truco, si es un for, es muy simple. Estrictamente hablando, no necesito declarar por fuera el contador de vueltas y ponerlo en 0. Necesito sí saber cuántos números hay que cargar para saber cuántas vueltas tiene que dar el ciclo. Pero en vez de usar un while, podemos usar un for, y en vez de preguntar cuántas vueltas llevo hechas, podemos pedirle al for que, utilizando una variable iteradora, que por supuesto se puede volver a llamar vueltas, recorra un rango que tenga n números adentro, ¿sí?
En principio no importa cómo esté definido el rango, siempre y cuando yo garantice que el rango tenga n números. La variable n la tengo cargada aquí afuera y por lo tanto puedo poner n como parámetro de la función range. Y entendamos aquí que si hice eso, ese llamado a la función range en Python sería equivalente, por lo que hemos explicado, a llamar a la función range mandando como primer parámetro un 0, no lo olviden, ese sería start, mandando como siguiente parámetro a n, stop, y mandando como tercer parámetro un 1. Llamada a la función range en la forma en que la llame aquí equivale a llamarla así. Y ahora entiendan que si la hemos llamado así, el rango comenzará en 0, avanzará de a 1, o sea que el siguiente será el 1, luego el 2, luego el 3, etcétera, etcétera, y llegará hasta el n, pero sin incluir al n. En rigor, no importa qué números tenga adentro este rango, sino cuántos tiene. Si empecé en el 0, por ejemplo, supongamos que n vale 5. Si n vale 5, este rango va a incluir los números 0, 1, 2, 3 y 4. El 5 no, porque el 5 es stop y el 5 no estaría incluido. Pero si observan, empezando en 0 y terminando en 4, la cantidad de números que el rango contiene es 5, que es lo que vale n. Necesitamos un for que haga exactamente n vueltas. Si n vale 5, son 5 vueltas. Y así como está planteado este rango, el rango contiene n números, el 0 y todos los números del 1 al n-1. Resulta que así como está planteado, no me hace falta decirle que cuente las vueltas. En la primera vuelta, este for va a tomar el valor 0, que es el primero del rango, y con vueltas valiendo 0 ejecuta este segmento de código, que es pedir un número, controlar si es negativo y sumarle 1. En la siguiente vuelta, el for va a tomar el siguiente valor del rango, que es el 1, y lo va a poner en la variable vueltas, y con vueltas valiendo 1 ejecuta de nuevo este bloque. En la siguiente vuelta toma el 2, luego el 3 y luego el 4. Y a razón de 1 por vuelta, el for va tomando los valores que se encuentran en este rango, y como el rango tiene n valores, el for va a hacer n vueltas. Fíjense el detalle. Dentro del bloque de acciones del for, no estamos considerando la variable vueltas para nada. La variable vueltas toma los valores del rango, 0, 1, 2, 3, 4, pero dentro del bloque de acciones del for, a la variable vueltas no la estoy procesando ni la estoy teniendo en cuenta. El único sentido que en este momento tiene la variable vueltas es servir como variable iteradora para ir avanzando en el rango, pero ni hacemos uso de esa variable. Y que quede claro, no es obligatorio que hagamos uso del valor de la variable iteradora dentro del ciclo o del bloque de acciones del ciclo. El objetivo de ese for es garantizarme n vueltas. Y si el rango que estoy recorriendo tiene adentro n números, este for garantiza n vueltas. Y es lo que va a ocurrir con este bloque de acciones. Fíjense que así como está el programa, sin más, así como está, este programa ya hace exactamente lo mismo que hacía nuestro programa anterior con un while. Si lo ejecuto y le digo que quiero cargar 5 números, cargo el primero como 6, el segundo menos 5, el tercero 3, el que sigue menos 1 y el que sigue un 2. Ahí tengo 5. Cuando aprieta Enter ahora, se termina la carga porque ya llegué a 5 y me muestra la cantidad de negativos que vio, que son el menos 5 y el menos 1. Como podemos ver, el programa funciona exactamente igual, pero comparado con la versión que estaba basada en un while con un contador de vuelta, esta versión es mucho más compacta y más directa. No tengo que declarar aparte un contador de vueltas y ponerlo en 0. No tengo que andar pensando cuál es la condición para que el ciclo siga, vueltas menor que n. Y tampoco tengo que acordarme, adentro del bloque de acciones, de sumarle 1 al contador de vueltas.
Si estoy usando un for, todo ese trabajo, declarar esta variable y ponerle el valor inicial, cambiar el valor de esta variable por el que sigue en el rango y controlar cuándo debe detenerse el ciclo y cuándo no, lo hace automáticamente el propio Python por extensión al ciclo for, que funciona de esa manera por default. El programa queda mucho más breve, mucho más directo, y es un programa que está casi pensado para que el for trabaje como anillo al dedo, ¿de acuerdo? No hay ninguna situación en la cual, cuando conozco de antemano la cantidad de vueltas que tengo que pegar, nos haga preferir un while a un for. Claramente, amigos, la decisión final la tiene el programador. Si un programador, en vez de usar un for, quiere usar un while contando vueltas, lo puede hacer. No hay nada que se lo prohíba. Pero entiendan que lo mismo que hicimos con el while contando vueltas, lo hace este for sin contar nada, con el único prerequisito de que definamos un rango que contenga n números adentro. No importa cuáles sean esos números, no sé si observan. Si acá le digo para vueltas in range n, sería lo mismo que decirle quiero que empieces en 1 y en vez de terminar en n, termines en n más 1. Anda de a 1, empieza en 1 y termina en n más 1. Si le dije que empiece en 1, estoy dejando afuera este 0. Y si dejo afuera ese 0 y le digo simplemente termina en n, bueno, termina en n significaría que dejaría afuera el 5. Y los números que tendría adentro serían el 1, el 2, el 3 y el 4, que no son 5 números. Para que incluya uno más, si empecé en 1 y voy de a 1, acá tendría que decirle n más 1, ¿de acuerdo? Entonces empiezo en 1 y me detengo cuando llego a n más 1, que si n es 5 sería el 6, pero sin incluir el 6. Así planteado, el programa anda lo mismo. Lo que importa es cuántos números tiene el rango, y si tiene los n que yo estoy necesitando, el programa va a hacer las n vueltas que necesito. Si aquí ejecuto este programa así como está, y le digo, quiero cargar 5 números, cargo 1 el 2, cargo otro el 3, cargo el menos 4, cargo el menos 5 y cargo el 6. Ahí cargué 5. Y la cantidad de negativos me dice es igual a 2. Fíjense que definí el rango de otra forma y lo mismo, el programa funcionó. Recuerden, el truco es hacer que el rango tenga tantos números como iteraciones quiero que lleve a cabo el ciclo. Vamos a analizar ahora un problema muy típico del mundo de las matemáticas y que se puede resolver con relativa sencillez usando un ciclo for y el concepto de acumulación multiplicativa, como es el caso del cálculo del factorial de un número. El factorial es una relación matemática que aplica sobre números naturales, es decir, números enteros positivos como el 1, el 2, el 3 y de allí en adelante, y el 0. No aplica en principio para números negativos y tampoco aplica para números reales, con números con coma. El factorial, como dije, es una relación que se define por partes. Para indicar que quiero calcular el factorial de un número n, se denota poniendo n seguido de un signo de admiración. Eso se lee como n factorial. Y el factorial de n se define, insisto, dependiendo de cuánto valga n. Si n vale 0, el factorial de 0 es 1. Y eso puede tomarse como un resultado por definición. Si n es 0, el resultado que tengo que entregar es un 1. Se dice que el factorial de 0 vale 1. Y si n es un número mayor a 0, entero pero mayor a 0, entonces el factorial de n es el producto entre todos los números enteros que van desde el n al 1 incluido. Es decir, si quiero calcular el factorial de 5, eso es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que da 120. Y si quiero calcular el factorial de 7,
Eso es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que da 5040. En definitiva, el factorial, si el número es un número entero mayor a 0, es el producto de todos los números entre el 1 y el n, incluidos todos ellos enteros, por supuesto. Y si el número es 0, entonces el factorial es 1. Bueno, desarrollar un programa que calcule el factorial de un número no es complicado de hacer ahora que uno ha incluido entre sus herramientas de trabajo el ciclo for. Yo aquí he preparado un programa base como para arrancar, en el que algunas cositas ya están hechas para ganar un poco de tiempo. Por lo pronto observen que el programa carga por teclado una variable n que va a ser o va a contener el valor o el número al cual le queremos calcular el factorial. Acá se está indicando que se cargue el valor de n y le indicamos al usuario que esperaríamos que ese número sea mayor o igual a 0. Nuestro programa no va a validar eso, sino que vamos a asumir que el usuario hace las cosas bien. Y una vez que se cargó el número n, aquí lo he dejado en blanco, digamos, pero es aquí donde tenemos que plantear el programa que haga el cálculo. Lo que sea que hagamos, lo tenemos que hacer ahí, en donde ahora dice, aquí hay que hacer el cálculo. Se supone que cuando sepamos cuánto vale el factorial de n, vamos a guardar ese factorial en una variable que acá estoy llamando fact. Es decir, que este print final, cuando yo ya sepa cuánto vale el factorial, me va a decir que el factorial de n es fact, y esta variable es la variable donde va a estar contenido el resultado. En definitiva, el programa que queremos hacer carga un único dato en una variable n y obtiene y muestra un único resultado en una variable llamada fact. Observen que he inicializado, he creado la variable fact con el valor 1, o sea, la variable fact ya existe, y puse el valor 1, que si ustedes se fijan en la formulita, 1 es el factorial que corresponde al número 0, y es el valor de factorial más bajo que podemos llegar a obtener. Si pido el factorial de 0, el resultado es un 1, y si pido el factorial de 1, el resultado también es un 1. Pero de ahí en adelante, si n vale 2, 3, 4, 5, de ahí para adelante el factorial es mayor a 1. El 1 es un factorial posible y es el factorial del 0 y en particular del 1. Yo empiezo poniendo fact igual a 1. Aquí hay que hacer el cálculo completo del factorial para cualquier número n que yo cargue, con lo cual ahí habrá que modificar el valor de fact si es que llega el caso y aquí mostrar el valor correcto final. Observen como curiosidad que si el valor inicial de fact es 1, este programa así como está, con todo y estar incompleto, ya funciona correctamente si yo pido calcular el factorial de 0. Si cargo un 0 aquí, cuando pido el valor de n cargo un 0, el programa me muestra correctamente que el factorial de 0 es 1. Y hasta acá lo que hemos hecho está correcto. Pero claramente si yo ejecuto el programa y digo dame el factorial de 5, me sigue diciendo que el factorial de 5 es 1 porque claramente está incompleto. El cálculo efectivo no está hecho y es lo que tenemos que hacer aquí. ¿Cómo proceder al cálculo del factorial? Bueno, recordemos, yo voy a anotar acá a qué sería equivalente el factorial de 5. Si quiero el factorial de 5, eso sería igual a 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2 y a su vez multiplicado por 1. Observen que para hacer el cálculo yo necesitaría, dado n, que es 5, todos los números que van del 1 al 5 o del 5 al 1, que es lo mismo, y a esos números multiplicarlos entre sí. El primer problema, y en realidad el único problema que tengo aquí, es cómo hago para generar esta secuencia de números. Todos los números entre el 1 y el n. Pero con lo que hemos estado viendo hace un rato con el tema del cálculo de rangos, sabemos que podemos hacer eso con suma facilidad. Yo podría, para generar todos esos números, podría poner un for. Perdón, acá hice algo mal, que vamos a volver hacia atrás. Aquí podríamos poner un for
dado una variable i, para recorrer un rango que necesito que contenga todos estos números. Si n vale 5, necesito todos los números del 1 al 5. Bueno, un rango que contenga esos números, si n vale 5, sería aquel que empieza en 1 y termina no en n, sino en n más 1, y salta de a 1. Observen que si ese rango se define así, este rango en particular está empezando en 1, el siguiente valor es el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Si n vale 5, n más 1 es 6, este rango no incluiría el 6, pero incluye el 5. También podríamos haberle dicho que empiece en n más 1 y se detenga en 0 y vaya restando 1. Pero a los efectos matemáticos es lo mismo si la secuencia de valores se lee como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, a que si se lee 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Es lo mismo, es conmutativo el efecto. Ese rango que tenemos ahí va a contener todos los números del 1 al n, incluido el n. Y el for que vemos va a ir tomando los números sucesivamente a razón de 1 por vuelta en la variable i. En la primera vuelta, este for va a tomar el 1, que es lo mismo que decir que toma este 1 de la punta. En la siguiente vuelta, ese for va a tomar en la variable i el 2. En la tercera va a tomar el 3, luego el 4 y luego el 5. Y cuando pretenda tomar el que sigue, como el que sigue ya es igual a n más 1, el for cortaría. Tenemos garantizado, así como está hecho, que la variable i va a tomar todos los números que necesito que se multipliquen entre ellos para obtener el factorial. Por lo pronto, entonces, lo que necesitaría ahora es, dentro del ciclo, escribir esa multiplicación. Probemos a hacer algo por aproximación. Ya sabemos que tenemos ahí arriba la variable fact, que está valiendo 1. Y veamos qué pasaría si yo escribo algo más o menos conocido por todos, que es algo como eso que escribí allí. Supongamos que escribimos eso. Si hemos escrito algo así, lo que estamos pidiendo es, bueno, la variable i tiene que tomar todos los valores del rango, 1, 2, 3, 4, 5, y eso es lo que va a hacer. Pero acá le estamos pidiendo que a los valores de i los acumule en la variable fact, es decir, los sume en la variable fact. Si fact empieza valiendo 1 y yo le digo sume el valor de i, va a sumar el 1, fact va a quedar valiendo 2, luego va a sumar el 2, fact va a quedar valiendo 3, luego suma el 3, con lo cual fact va a quedar valiendo 6, y luego va a sumar el 4, pasando a 10, y el 5 llegando a 15. Si yo pongo una suma de valores aquí, lo que va a obtener es la suma de los valores del 1 al n, que no es el factorial de n. Eso, si n vale 5, me daría 15. Lo que yo necesito no es la suma de los valores, sino el producto de los valores. Y lo único que tendríamos que hacer para que esto haga las cosas correctamente es sacar este más y poner un por. Si hacemos eso, ¿qué va a ocurrir? Fact empieza valiendo 1. Si tengo 1 en fact y el primer valor que toma i es 1, esto me da 1 por 1 y el resultado lo vuelvo a poner en fact, que sería, de nuevo, 1. El for da la siguiente vuelta y toma en i el siguiente valor, que sería este 2. Fact vale 1 e i vale 2. 2 por 1 es 2 y el resultado se lo vuelve a guardar en fact, con lo cual fact pasa a valer 2. El siguiente valor tomado por el for en la variable i es el número 3. 3 por 2, o sea, 3 que vale la i por 2 que vale fact, eso me da 6. El valor de fact cambia a 6. Hasta acá venimos igual que la suma. No sé si se fijaron, pero de ahora en adelante se va a ver la diferencia. Fact quedaría valiendo 6 y cuando el for toma la siguiente vuelta, el próximo número que toma es este 4. 4 que vale i por 6 que vale fact me da 24. La suma me habría dado 10, pero ahora como estoy multiplicando, el producto me da 24. La variable fact pasa a valer 24
y el for toma la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta la variable i, iteradora, queda valiendo 5. 24 que vale fact por 5 que vale i, el resultado es 120, que se asigna en fact, y cuando el for vuelve a intentar tomar el siguiente valor, se termina el rango, porque ya llegué al valor siguiente del 5, que es el 6. Cuando llego a ese número, el rango ya no lo contiene y el for se detiene. Observen que, haciendo las cosas en la forma en que las hicimos, el último valor que se calculó en la última vuelta para la variable fact es el factorial que estamos buscando, en nuestro caso 120, y ese es el valor que va a mostrar este print cuando finalmente lleguemos a él. Podemos ejecutar el programa para darnos cuenta que efectivamente funcionó. Si pongo un 5 aquí, el resultado es 120. Y si pido, por ejemplo, el factorial de 7, que ya lo habíamos mostrado hace un rato, el número es 5040, y así por el estilo. La pregunta que tenemos que hacer aquí, aunque ya parecería que el programa está terminado, es si este programa, así como está hecho, sigue cumpliendo con aquello de mostrarme que el factorial de 0 es igual a 1. Según dijimos, si yo cargo por teclado un 0, esto debería mostrarme como resultado que el factorial de 0 es 1. Yo presiono Enter y efectivamente vemos que lo está haciendo. La pregunta es, ¿por qué este programa está efectivamente mostrando un 1 como resultado si yo cargue un 0 como dato? Acá en el medio hay una fórmula que hace una expresión que calcula un producto y mirándolo así de buenas a primeras, no parecería quedar claro que se está calculando el factorial de 0. ¿Cuál fue la magia? ¿Cuál es el misterio? Bueno, observen, vamos a cambiar aquí. Supongamos que yo cargue por teclado en la variable n, vamos a suponer que yo cargue n igual a 0. Si cargue n igual a 0, el rango este que estamos pidiendo crear sería equivalente a decir range 1, n más 1, si n vale 0, n más 1 es 1, y el tercer parámetro sería de nuevo un 1, ¿sí? O sea, yo acá estoy mandando un 1, un n más 1, y al tercer parámetro no lo envío. Equivale a mandar un 1. Sería lo mismo si n vale 0, a decirle empieza en 1, incluido el 1, termina en 1, sin incluir el 1, y avanza de a 1. Le estoy pidiendo que genere un rango que contenga los números entre el 1 y el 0, incluidos ambos, y saltando de a 1. Pero si yo empiezo en el 1 y sumo 1, el resultado me da 2, que de entrada está fuera del rango 1-0, y por lo tanto el rango queda vacío. Recuerden, si el valor step, que por default aquí vale 1, es mayor a 0, para que el rango no quede vacío, entonces el valor start tiene que ser mayor que el valor stop. Y aquí el valor start es igual a stop. Si avanzo de a 1, el rango queda vacío. Y en este caso observen que el hecho de hacer que el rango quede vacío favoreció a nuestro programa. Porque si el rango quedó vacío, este for está recorriendo un rango que no tiene nada adentro. Y si no tiene nada adentro, no pega ninguna vuelta. Si no pega ninguna vuelta, esta multiplicación nunca se hace y el ciclo sale sin hacer nada y dejando la variable fact en el valor que tenía inicialmente cuando el programa arrancó, que es 1. Por lo tanto, si entra un 0 por teclado, el valor que muestra aquí como resultado del factorial es el mismo 1 que se había cargado aquí afuera, porque con n valiendo 0, este for no hace nada y directamente pasa a mostrar el print con el resultado que es igual al que se cargó inicialmente en la variable fact. Eso es lo que hace que este programa funcione igual si cargamos por teclado un 0, como vimos, o bien si cargamos por teclado un 1, ¿de acuerdo? Si cargamos un 1, de vuelta me muestra que el factorial es igual a 1, porque de nuevo
este rango está quedando vacío y no llega a hacer ninguna multiplicación para cambiar el valor de n. Un detalle menor que todavía nos estaría quedando por mirar aquí es el siguiente. Si se fijan, cuando n valía 5, la secuencia acumulativa de productos que teníamos que hacer era de la forma 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso daba 120. Y eso es lo que está haciendo nuestro programa. Pero observen que en esa multiplicación que estamos indicando allí, aquí está claramente expresada una multiplicación por 1. Y nosotros sabemos que si multiplicamos por 1, el resultado de la multiplicación no cambia ni se ve afectado en ninguna medida. ¿Qué quiere decir esto? Que el for que estamos haciendo acá, cuando i vale 1, está haciendo una multiplicación que en rigor no está aportando nada al resultado final. Las multiplicaciones que comienzan a cambiar el valor del resultado son aquellas que ocurren cuando i vale 2 y de ahí en adelante. La multiplicación esta que estoy señalando ahora de por 1 no cambia para nada el resultado siguiente y en rigor es como si este ciclo estuviese dando una vuelta de más o estuviese perdiendo tiempo haciendo una multiplicación que al producto final no le implica absolutamente ningún cambio. Ese pequeño detalle, evitar que el programa haga una multiplicación de más inútil en una vuelta de más de un ciclo, se puede evitar con mucha sencillez haciendo que este rango, en vez de empezar en 1, empiece en 2, que es el primero de los factores que hacen que el producto a la larga cambie y se acerque al resultado final. Eliminamos la multiplicación por 1, con lo cual estamos haciendo una multiplicación menos y estamos haciendo que el ciclo haga una vuelta de menos. Es un detalle menor, pero ayuda como programadores a formarnos para el futuro, a evitar que un programa esté haciendo pasos de más con la consecuente pérdida de tiempo que ese programa estaría incurriendo. En programas tan básicos como este, esa pérdida de tiempo no es importante, pero en el futuro, si un programador se acostumbra a evitar pérdidas de tiempo, se convertirá ese programador en un programador más eficiente que otros a los que les da lo mismo cuando hay que procesar millones de datos, perder tiempo o no perderlo. Detalles como este ayudan a formar un mejor criterio.